nuevamente a este módulo de historia sobre el conflicto palestino-israelí. Enlazándolo con el video anterior, habíamos alcanzado a llegar hasta 1967, donde habíamos visto las consecuencias políticas, económicas, militares, estratégicas, geopolíticas y jurídicas, sobre todo de esa guerra de los 6 días, que es necesario plantearla como la espina dorsal de la comprensión del conflicto palestino-israelí en la actualidad. Es a partir de 1967 donde se puede hablar entonces de un conflicto de ocupación. Vimos en el video anterior sobre, y ya entrando en materia en el video, en este video, 1967 fue también el momento en el cual se pudo apreciar con mayor contundencia la organización política palestina. Ya antes de la guerra del 67 podíamos hablar, por ejemplo, de Fatah, finalizando los años 50, y también a mediados de los 50 podíamos hablar ya de esos intentos de George Habash de crear movimientos políticos nacionalistas palestinos, en este caso el movimiento nacionalista árabe, liderado, impulsado por Habash, que intentaba hacer eco en parte de ese nacionalismo árabe, ese panarabismo que estaba vigente en esos años, fundamentalmente Egipto. Con la guerra de los 6 días ocurre algo fundamental en la organización política palestina. Aparece la OLP como esa gran confederación de partidos desde antes de la guerra de los 6 días, pero con una consolidación posterior y un relanzamiento de la figura de Arafat justamente después de esos maravillosos y muy recordados y muy apreciados y valorados hazañas de la batalla de Karame. Y tenemos entonces un Arafat que no solamente entra a la estructura de la OLP, sino que entra a ellas. Pero no solamente hablamos de Fatah y de la OLP en este tiempo. Volviendo a George Habash, tenemos que mencionar que es después de la guerra del 67 que este movimiento nacionalista árabe hace un cambio, hace un giro y se configura en el Frente Popular de Liberación Palestino, el FPLP, que va a integrar varias agrupaciones simultáneas al movimiento nacionalista árabe. A partir del 67, entonces, el FPLP también va a empezar a jugar un rol importante dentro del liderazgo palestino. Va a ser unas figuras más icónicas junto con Arafat y más sentidas a la hora de su muerte, la figura de George Habash. Sin duda, el FPLP aportó muchas de las ideas actuales del Estado palestino y sobre todo fue fundamental a la hora de pensar en esos movimientos de resistencia que empezaron a organizarse y a operar cada vez con mayor contundencia a partir de los años 60 y los años 70. Derivado del Frente Popular para la Liberación de Palestina, el FPLP, aparece posteriormente el FDLP, el Frente Democrático de Liberación Palestino, que también se constituye entonces en uno de los pilares de esas diferentes tendencias, de ese crisol de tendencias políticas en los cuales se iba a aglutinar la sociedad palestina buscando su liberación. Todo esto ocurre entonces como consecuencia de esa guerra de los 6 días y como derivación de la ocupación israelí de Palestina, Jerusalén Este, Cisjordania y Gaza. Los años 70 son también entonces los años de posicionamiento de la OLP a nivel internacional y de posicionamiento de la figura de Arafat a nivel internacional. Todos recordamos ese maravilloso discurso del 74 de Arafat frente a la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde como combatiente de la libertad hace énfasis en la responsabilidad de la comunidad internacional a la hora de resolver este conflicto. Énfasis de la responsabilidad de la comunidad internacional en la creación del conflicto, en su resolución y no solamente el conflicto palestino-israelí. Si uno lee con detenimiento el discurso de Arafat, uno sin duda va a encontrar referencias o llamamientos que hace Arafat a la comunidad internacional para que ayuden a resolver todos los conflictos de descolonización que en ese momento existían en el mundo, y Arafat incluso emplea nombres propios, estados particulares que en ese momento estaban también desarrollando luchas de descolonización y luchas para enfrentar ocupaciones extranjeras. Ese discurso de Arafat, sin embargo, estuvo precedido de hechos trágicos que acompañaron la década del 70. Y estos hechos trágicos tenemos que empezar mencionando 1970 y Septiembre Negro. No el Septiembre Negro del tema Múnich y el tema Olimpiadas, que es un asunto completamente diferente.
el Septiembre Negro, que se caracterizó por esa orden que se dio desde la corona hashemita el 17 de septiembre de 1970 para que el ejército jordano empezara a combatir las milicias de la OLP que estaban estacionadas en Jordania. Hay muchas interpretaciones para esta orden que dio el rey Hussein, que está en la foto al lado de Arafat. Hay muchas interpretaciones para esta orden. Algunas de ellas seguramente apuntan a que la corona hashemita sintió temor por la influencia cada vez mayor de Arafat y de la OLP y de las estructuras armadas y políticas de la OLP, así como todos los refugiados palestinos que estaban dentro de Jordania, esa influencia cada vez más grande y más fuerte que podía seguramente hacer temer la estabilidad de la corona hashemita. Otra explicación que se puede dar es tal vez ese temor de los hashemitas albergando la estructura de la OLP frente a los israelíes y de pronto temer que Israel estuviera a puertas de hacer una operación militar en Jordania. Sea cual sea la explicación, 17 de septiembre de 1970 el ejército jordano ataca no solamente las estructuras de la OLP, sino en general estructuras civiles palestinas en Jordania. Hay una gran afectación dentro de los palestinos, hay casas, hay poblados civiles atacados por el ejército. Y sobre todo un efecto político importante es que las milicias de la OLP se trasladan de Jordania al Líbano. Con esto Jordania sale parcialmente de la ecuación del conflicto árabe-israelí y fue tal vez el primero, finales de los 70 lo va a hacer Egipto, empezando en los 80 lo va a hacer el Líbano, y en la actualidad, incluso si queremos llevar el análisis a la actualidad, y ya es una posición personal, normalmente afirmo que algunos de los estados del Golfo hoy también han salido de la ecuación del conflicto palestino-israelí. Pero bien, volviendo a la historia, 1970 entonces arranca con este episodio trágico. También 1970, en la década del 70, va a tener un rol importante en cuanto a la participación de las Naciones Unidas en el conflicto. Ya antes habían existido resoluciones, obviamente, nosotros recordamos que el nacimiento mismo de Israel se debe a una resolución de las Naciones Unidas, pero es a partir de la Guerra de los 6 días en el 67 y con mayor contundencia en los 70 que las Naciones Unidas empiezan a emitir resoluciones más contundentes y cada vez más contundentes sobre el conflicto palestino-israelí. Es muy importante esta, la 2787 de 1971, y es muy importante básicamente por dos cosas. La primera, porque reconoce los derechos inalienables del pueblo palestino a la autodeterminación, a la independencia política y a la soberanía nacional. Pero no solamente por esto. Si miramos el texto de la resolución, particularmente en su numeral 1, vamos a encontrar, y me permito leer, que la resolución confirma la legalidad de la lucha de los pueblos por la libre determinación y la liberación de la dominación colonial y extranjera y de la subyugación foránea, especialmente en el África meridional, en particular la de los pueblos de Zimbabue, Namibia, Angola, Mozambique y Guinea-Bissau, así como del pueblo palestino, por todos los medios a su alcance, compatibles con la Carta de las Naciones Unidas. Esta es la segunda importancia de esta resolución, que la ONU recuerda y reafirma la idea que el hecho de enfrentar a un ocupante es legal, que ese hecho de enfrentar al ocupante a una dominación colonial, a una dominación extranjera o a una subyugación foránea es legítimo, casi que es una obligación de los pueblos bajo ocupación, y no solamente es legítimo y es obligatorio, sino que es legal. Sobre todo, la última parte de este numeral 1 dice, por todos los medios a su alcance compatibles con la Carta de las Naciones Unidas. Cuando habla todos los medios a su alcance, está incluyendo la lucha armada, evidentemente. ¿Esto qué quiere decir? En plata blanca, que la lucha armada de los pueblos bajo dominación extranjera o dominación colonial para enfrentar a este ocupante o a este colono, esa lucha armada es legal, es legítima y casi que es una obligación. Yo en este caso siempre utilizo otro ejemplo que ya he mencionado en otros videos, que es la ocupación francesa, cuando Alemania ocupó Francia en la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que muy pocas personas hoy se atreverían a afirmar que la acción de la resistencia francesa en contra de los nazis era una acción ilegítima y que era una acción ilegal. Sin duda no, y menos si le preguntamos a un nacionalista francés. Ese mismo ejemplo sirve para los casos de la descolonización y de las ocupaciones, como el caso del conflicto palestino-israelí. Enfrentar a un ocupante es legal,
es legítimo y es una obligación, y eso lo conciben las Naciones Unidas. Ahora, los medios que se escojan para enfrentar al ocupante, esos medios militares, obviamente se tienen que ajustar al derecho internacional, obviamente se tienen que ajustar al derecho de la guerra, pero el hecho como tal, el hecho per se, es legítimo y es legal. Los años 70 también implicaron el recrudecimiento de las posiciones extremas de los israelíes. Por ejemplo, empezó a figurar con mayor contundencia, empezó a aparecer con mayor contundencia esa figura tenebrosa que fue Ariel Sharon. Y 1970, en particular 1971, fue el año en el cual Sharon tiene su bautizo como genocida y como asesino de civiles palestinos. Ya había logrado una visibilidad en la guerra del Yom Kippur, una visibilidad dentro de la sociedad israelí, al liderar una serie de operaciones militares en contra de los egipcios, que incluso le permitieron llegar hasta el canal del Suez. Pero en 1971 hay que recordar que tropas bajo el mando de Sharon asesinaron 104 palestinos, destruyeron más de 2.000 casas, desplazaron a 12.000 civiles palestinos y echan a 600 palestinos más al desierto del Sinaí. Estas acciones de Sharon, después trágicamente recordado por Sabri Chatila y por muchas otras masacres más, hacen que sea una de las figuras más trágicas del tiempo de la ocupación israelí en Palestina. Y también posiciones radicales dentro de la política israelí, como por ejemplo la posición en 1973 del presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de Israel, David Hakohen, que no va a ser el único. Hoy estamos viendo posiciones similares, por ejemplo, con Avigdor Lieberman, con el mismo Netanyahu, con la ministra de Justicia israelí, con Naftali Bennett, con el rabino del ejército israelí, donde llaman al desprecio de los israelíes hacia los palestinos como seres humanos, y llaman incluso a actos abominables, como lo proponía la ministra de Justicia. En su momento, en 1973, David Hakohen inicia esta tradición, o al menos la inicia como algo sistemático, y declaraba que los palestinos no eran seres humanos, que no eran gente, y despectivamente lo llamaba son árabes, como si en general los árabes no fueran seres humanos o no fueran personas. Infortunadamente, estas posiciones radicales no se han bajado con el tiempo. Hoy Israel está, y hay que afirmarlo, también con claridad y contundencia, está devorado por el fundamentalismo religioso y fundamentalismo político. Basta con ir a Hebrón, recorrer las calles de Hebrón para encontrarse y ser testigo de la agresividad de los colonos. Y no solamente los colonos de Hebrón, sino en buena medida los colonos que Israel siembra en toda Cisjordania prácticamente. 1973 y la década del 70 implicó una cuarta cosa, y es el declive del panarabismo y del naserismo. 1973 es la cuarta de las guerras árabe-israelíes. Nasser ya había muerto, y casi que me atrevería a decir que el naserismo y el panarabismo con él. Sin embargo, como un coletazo tardío, Egipto, ya gobernado por Anwar el-Sadat, lidera una coalición de países árabes que entran nuevamente en guerra con los israelíes. La guerra de octubre del 73, la famosa guerra del Yom Kippur. Esta guerra no va a tener unas implicaciones sobre el terreno estructurales para el caso palestino-israelí. Van a implicar más a Egipto, van a implicar más a Siria con los Altos del Golán. Y por eso yo, cuando hablo de historia del conflicto palestino-israelí, siempre me concentro en la primera guerra árabe-israelí, la guerra del 48, y la tercera, las guerras árabe-israelíes, la guerra del 67, que para mí son, a la hora de hablar de consecuencias directas, inmediatas, son mucho más contundentes. Sin embargo, obviamente, la guerra del 73 va a tener implicaciones para el conflicto palestino-israelí, sobre todo porque el panarabismo va a empezar a declinar y se va a abrir la puerta para que Egipto, en una posición mucho más débil, entre a negociar entonces el acuerdo de paz que va a negociar con Israel, apadrinado por la administración Carter, y que voy a mencionar un poco más adelante. La guerra del Yom Kippur es tal vez a nivel formal la última de las guerras árabe-israelíes. Cuando yo hablo de historia, meto también el 2006 como una quinta guerra árabe-israelí, la guerra del Líbano con Hezbollah como actor principal.
pero al menos en los libros de historia, en la bibliografía disponible, se identifica como la última de las guerras árabe-israelíes. Derivado de las consecuencias de esa guerra Yom Kippur, 1974 abre el camino de la OLP como figura internacional, como figura asociada a la causa palestina como único y legítimo representante del pueblo palestino. Y esta decisión, al menos internamente, se empieza a tomar, se empieza a configurar a partir de la cumbre de la Liga Árabe de Rabat, en Marruecos, en 1974. Allí la Liga Árabe centra la atención y la responsabilidad de representación del pueblo palestino en la OLP, y vemos entonces ese fortalecimiento cada vez más y más y más y más de la figura entonces de Yasser Arafat como líder y representante de Palestina. Efectivamente, que va a capitalizar en las Naciones Unidas en ese discurso que hace un momento mencionaba, muy memorable, apasionante, electrizante, de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1974. En esa reunión, la Asamblea General reafirmó su compromiso y su interés de ver a Palestina libre como un Estado independiente y soberano, y le otorgó a la OLP el estatus de observador permanente frente a las Naciones Unidas, y le abrió la posibilidad a Arafat para que se dirigiera en este discurso del 13 de noviembre de 1974 a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cuando uno lee este discurso se encuentra fragmentos supremamente interesantes. Voy a permitirme leer al pie de la letra algunos, que en lo personal es gusto mío, me parecen de los más contundentes que hacen parte de este discurso. El primero de ellos: el mundo necesita de grandes esfuerzos. Si sus aspiraciones a la paz, la justicia, la libertad, la igualdad y el desarrollo se pueden materializar, y si su lucha es lograr la victoria sobre el colonialismo, el imperialismo, el neocolonialismo y el racismo en todas sus formas, incluyendo el sionismo. Aquí hay que hacer un alto y hay que recordar que las mismas Naciones Unidas en algún momento encontraron al sionismo como una forma de discriminación. Después, por presiones del mismo sionismo, tuvieron que echar para atrás esta resolución. Pero sin lugar a dudas, eso no se puede ocultar el sol, no se puede tapar el sol con un dedo. El sionismo es un régimen racista y un régimen de apartheid, sin duda. Otra de las citas del discurso de Arafat: al abordar hoy la Asamblea General, nuestro pueblo proclama su fe en un futuro no comprometido, ya sea por las tragedias del pasado o por las limitaciones actuales. Sí, cuando hablamos del presente, acudimos al pasado en nuestro servicio, lo hacemos tan solo para iluminar nuestro camino hacia el futuro. Hablemos también de nuestras raíces, porque hasta hace poco tiempo algunas personas han mirado y continúan mirando nuestro problema como un mero problema de refugiados, porque han interpretado la cuestión de Medio Oriente como poco más que una disputa fronteriza entre los estados árabes y la entidad sionista, por cuanto han imaginado que nuestro pueblo no reclama derechos legítimos o propios y que lucha sin una lógica ni motivo válido por el simple deseo y único deseo de perturbar la paz y aterrorizar arbitrariamente. Obviamente, esta afirmación va muy de la mano y pues, tristemente sirve para volver a hablar de ese, por un lado, radicalismo del sionismo en sus instancias políticas, que simplifican el conflicto palestino-israelí y borran de un solo plumazo esa lógica que cualquier pueblo bajo ocupación tiene. Y también, infortunadamente, sirven para mencionar el gran desconocimiento actual que tiene la opinión pública global en parte del conflicto palestino-israelí. Posiciones como las que está denunciando Arafat se encuentra infortunadamente de una manera bastante común, bastante recurrente. Personas que, influidas por la propaganda del sionismo, influidas por los medios de comunicación, piensan que se trata de una lucha irracional, un deseo arbitrario de hacer bulla, y no. Sin embargo, cuando se presenta el conflicto palestino-israelí como un conflicto de ocupación, y uno atrae a las personas a que se sientan como esta víctima, como este pueblo bajo ocupación, ya la reacción es completamente diferente. Este es otro fragmento de Arafat que en lo personal me gusta mucho. Soy un rebelde y la libertad es mi causa. Sé muy bien que muchos de ustedes aquí presentes una vez estuvieron exactamente en la misma posición de resistencia que ahora ocupo y desde la cual debo luchar. Alguna vez
tenía que convertir los sueños en realidad por su lucha. Por lo tanto, ahora deben compartir mi sueño. Pienso que esto es exactamente por qué puedo pedirles ahora ayudar, ya que juntos traeremos nuestro sueño en una realidad brillante, nuestro sueño común para un futuro de paz en la tierra sagrada de Palestina. Pero escuchemos de voz del mismo Arafat esos mensajes tan importantes que se enviaron desde ese discurso de 1974. Y veamos este corto video donde nos recuerda ese discurso y esas palabras de Arafat. بغصن الزيتون في يدي وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي لا تسقط الغصن الأخضر من يدي لا تسقط الغصن الأخضر من يدي. Y se dispara Arafat entonces como líder y representante de la causa palestina. 1978, ya finalizando la década del 70, muestra entonces la salida de otro estado árabe más de esa ecuación del conflicto árabe-israelí. Ya en 1970 habíamos hablado de Jordania, 1978 sale Egipto y sale con el Tratado de Paz egipcio-israelí. Donde por un lado, por el lado israelí, vamos a ver a un abierto criminal de guerra como es Menachem Begin, que en algún video anterior lo trajimos a colación a propósito del libro que escribió Begin sobre el Irgun, donde llamaba el terrorismo del Irgun como un patriotismo, bueno, etc. Por otro lado vemos a Jimmy Carter, el gran padrino, el gran patrocinador de estos acuerdos, y por otro lado vemos por parte de Egipto a Anwar el-Sadat. Con este acuerdo de paz, Egipto e Israel ya no van a entrar en nuevas guerras entre ellos por fronteras. Se crea un estatus para el Sinaí, donde hay una fuerza de observación de Naciones Unidas, repartidos los gastos entre Estados Unidos, Israel y Egipto, y hay una fuerza multinacional de varios estados haciendo presencia allí, en principio para garantizar la seguridad entre Israel y Egipto, seguridad que está mucho más que garantizada desde 1978. Con este acuerdo de paz, sin embargo, no terminan necesariamente las agresiones israelíes a la región. Y el mismo 78, el mismo año de los acuerdos entre Israel y Egipto, se da tal vez el primero de los episodios de invasión israelíes al Líbano que ocurrieron en el contexto de la guerra civil libanesa. El 15 de marzo del 78 Israel lanza la operación Litani o Litani. Esta operación, ¿en qué consistió? En una invasión por parte de Israel del sur del Líbano, una invasión que en principio solamente iba a llegar hasta el río Litani, que lo vemos en este momento en la pantalla, solamente iba a albergar el sur del Líbano. Y esta invasión usó como pretexto una operación militar palestina que ocurrió entre Haifa y Tel Aviv días antes. Para esta agresión israelí del Líbano, del otro lado de la frontera se encontraban 6.000 combatientes palestinos y 4.000 combatientes libaneses que hicieron frente a una invasión de 30.000 israelíes. De esta primera invasión israelí al Líbano van a quedar varias cosas, cuando menos dos. Por un lado, objetivos israelíes a medio cumplir, y en segundo lugar, la puerta abierta para una nueva invasión que va a ocurrir más adelante, ya la voy a mencionar, que va a ser en 1982 y que ya va a ser mucho más profunda que la operación del 67, que va a llegar hasta Beirut, la invasión del 82 y el 83. Israel no solamente en su proyección sobre el conflicto palestino-israelí, no solamente se concentra
en hacer la paz con Egipto, no solamente se concentra en buscar la paz con Jordania, no solamente se concentra en invadir el sur del Líbano, sino que internamente toma una decisión abiertamente ilegal, que es muy cuestionada por la comunidad internacional, que aún hoy no se reconoce, y es declarar formalmente la anexión de algunos territorios, sobre todo Jerusalén Este, al suelo israelí, territorios que había ocupado desde la Guerra de los 6 días. Tenemos entonces la decisión del 30 de julio de 1980, en la cual Israel proclama unilateralmente la anexión de estos territorios. Inmediatamente la comunidad internacional salta, inmediatamente las Naciones Unidas protestan y le recuerdan a Israel que ese hecho de anexar territorios conquistados militarmente es algo prohibido en la comunidad internacional, es algo prohibido desde la Carta de San Francisco. O sea, desde 1947 ningún Estado puede anexar territorios logrados por la fuerza, eso es una acción ilegal, y ningún Estado reconoce a Jerusalén como la capital israelí, a pesar de los innumerables, interminables esfuerzos de Israel por manipular los medios de comunicación y por presentar a Jerusalén como su capital. Todas las embajadas de los estados que tienen relaciones con Israel se encuentran en Tel Aviv, y no hay que escatimar esfuerzos cada vez que en los medios de comunicación aparece este mensaje distorsionado. Aquí en Colombia en varios momentos hemos tenido que protestar al respecto, informar al medio de comunicación que la capital israelí es Tel Aviv, de ninguna manera es Jerusalén. Hay algún material bibliográfico interesante para sugerir. Me atreví a sugerir dos relativamente cortos, pero que siempre he encontrado como dos bastante buenos, bastante útiles. El primero es un artículo que salió publicado en una revista española muy buena que se llama Política Exterior. En este caso se trata la revista número 137 de septiembre-octubre del 2010, que se titula Jerusalén, el error de una anexión, y en este artículo el autor hace un recorrido teórico y jurídico por el cual se puede sustentar que es una acción ilegal anexar a territorios ocupados por la fuerza, en este caso Jerusalén, y que además trae una serie de implicaciones políticas para Israel que le van a implicar un costo bastante grande. Simultáneamente, revisando la producción de la UNAM en México, encontré este artículo que normalmente utilizo en mis conferencias, El Derecho Internacional ante la Ocupación de los Territorios Palestinos y el Muro de Separación, que se pueden encontrar fácilmente en este portal de la UNAM, del Anuario Mexicano de Derecho Internacional, en el volumen 6 de la revista Derecho Internacional de la UNAM, donde está este artículo en extenso. Es muy interesante este artículo porque muestra los dos argumentos. Por un lado muestra los argumentos israelíes con los cuales quiere hacer pasar a Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este como territorios en disputa, los desvirtúa, desbarata estos argumentos desde el punto de vista del derecho internacional, y posteriormente se encarga de afianzar los otros argumentos, que son los cuales muestran efectivamente Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este como territorios ocupados. Muy interesante este artículo, muy recomendable. 1982 entonces se da la segunda etapa de las invasiones de Israel al Líbano, mucho más profunda esta invasión que la operación Litani o Litani. Esta operación llega hasta Beirut, y esta operación tiene como objetivo las milicias palestinas y las estructuras de la OLP que en el 70 se habían trasladado desde Jordania hasta el Líbano. Se dan combates muy encarnizados en Beirut, muy fuertes, que van a terminar con la salida de los militantes de la OLP y las estructuras armadas de la OLP del Líbano hacia Argelia, hacia el norte del África, hacia el Mediterráneo. Esto va a ser una situación bastante crítica, va a propiciar algo bien crítico, y es la desprotección de los civiles palestinos que van a quedar en los campamentos refugiados, en los campamentos de refugiados que hay en Beirut y que había en general en el Líbano. Una desprotección evidente que después va a traer un episodio muy trágico, que es la masacre de Sabri Chatila, que de hecho no fue la única, pero es tal vez la más visible. A propósito de la invasión israelí del Líbano, y a propósito de la guerra civil libanesa, y a propósito de los palestinos en el Líbano y de la OLP en el Líbano, hay también muchas películas, por ejemplo, y también obviamente hay una bibliografía muy extensa. En lo personal siempre recomiendo dos: West Beirut, y sobre todo la segunda, en español a veces se traduce como La mujer que canta, La mujer que cantaba, o si no en francés Incendie. Son películas extraordinarias donde uno puede llevarse una idea de lo que fue justamente este periodo en la historia del mundo árabe.
Mm, Sabra y Chatila, como lo mencionaba hace un momento, es uno de los episodios tal vez más trágicos en la historia y en la memoria de los palestinos. De Sabra y Chatila hay que mencionar un responsable, sin miedo, se llama Ariel Sharon, como comandante de las fuerzas israelíes que entraron al Líbano. Y entre el 16 y el 18 de septiembre de 1982, en estos 2 días, se produjo una masacre, una matanza de palestinos de estos 2 campamentos de refugiados que hace que las cifras incluso ronden las 4.000 personas. Es muy lamentable y era injustificable, bueno, bajo cualquier vía es injustificable, pero hay que tener presente que para la fecha de Sabra y Chatila, las milicias palestinas ya habían abandonado el Líbano, ya estaban rumbo a Argelia. Se trataba de civiles, de población civil, hombres, mujeres, niños y ancianos, totalmente desprotegidos, sin una milicia que los defendiera, y se trató de una operación de limpieza, como palabra, entre otras cosas, que utilizó el mismo Ariel Sharon. Se iluminaron los campamentos en la noche para que las fuerzas que estaban realizando la masacre no se vieran afectadas por la oscuridad y pudieran continuar con la masacre, sea de día, sea de noche. Torturaron, violaron, mataron a casi 4.000 palestinos. Es un episodio trágico, de los episodios más trágicos dentro de la memoria de los palestinos. Justamente a propósito de Sabra y Chatila, la Federación Palestina de Chile produjo un audiovisual a propósito de la conmemoración de los 34 años, ya hace un tiempo, de la masacre de Sabra y Chatila, y sobre todo haciendo énfasis en que a la fecha de la elaboración del audiovisual e incluso hoy no ha habido ni habrá, seguramente, y es lo más triste, un responsable por los hechos de Sabra y Chatila. Vamos a ver entonces este corto video, me parece muy interesante y resume en buena medida el dolor de lo que fue este episodio. ¿Dónde estaba el sol cuando sonaron los ecos desatados de la ira? ¿No será que las sombras lo apagaron en Sabra y Chatila? ¿A dónde estaba Dios cuando la gente fue sometida a hielo en las tubinas? Bien, con este análisis de Sabra y Chatila podemos decir que hemos abarcado la totalidad de la década del 70 y hemos iniciado ya los años 80 dentro del conflicto palestino-israelí. Como conclusiones de este video, seguramente tenemos que los años 70 fue el inicio formal, la consolidación, más que el inicio, la consolidación de todas las agrupaciones políticas palestinas y sobre todo la visibilidad del liderazgo palestino ante la comunidad internacional, particularmente en las Naciones Unidas, a partir del 74 y ese discurso que vimos hace un momento de Arafat. También el reconocimiento de la OLP como único representante y legítimo representante de la causa palestina desde los 70 por parte de la ONU,
Y también vimos, sin embargo, cómo el panarabismo empezó a retroceder y algunos países árabes se empezaron a bajar del bus del conflicto palestino-israelí, se empezaron a salir de esa ecuación. Eso nos va a traer obviamente un resultado bastante duro, si se quiere llamar así, si se quiere utilizar este calificativo, y es afirmar que cada vez más, en la medida en que pasa el tiempo, el conflicto palestino-israelí deja de ser el conflicto árabe-israelí para ser exclusivamente un conflicto palestino-israelí, y las medidas de presión o las medidas que le den a los palestinos margen de maniobra, que en buena medida son relativamente escasas si se mira desde el conjunto de la comunidad internacional. Y aquí quiero hacer un énfasis y quiero destacar la importancia de una de las herramientas más actuales que se ha empleado, y es la importancia de la diplomacia como camino para lograr margen de maniobra y para lograr posicionamiento nuevamente en la comunidad internacional. También entonces tenemos de los años 70 el camino abierto para el radicalismo israelí por un lado, el fundamentalismo israelí con sus expresiones políticas como lo vimos, pero también vamos a ver el camino abierto para un episodio nuevamente sangriento, muy costoso en términos humanos, que fue la primera intifada, pero que cerrando la década de los 80 va a abrir la década de los 90 como un periodo de negociaciones. Esto lo vamos a ver en videos posteriores, y este básicamente pretendía llegar hasta Sabra y Shatila con las conclusiones que acabamos de mencionar. Muchas gracias y atentos a los videos que siguen a continuación.